Las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 pareciera que fuera ayer, habiéndose concluido el Mundial del 2010 y tras vivir uno de los más grandes fracasos en lo que a procesos eliminatorios respecta, el maestro Burga anunciaba la llegada de don Sergio el Mago Markarián en la segunda mitad del año 2010. Markarián llegaba a tierras incaicas con el cartel de Mesías y futuro salvador del fútbol peruano, pues contaba con un currículum que la verdad no era poca cosa, al haber clasificado a una selección como la paraguaya a un mundial y haber conseguido el subcampeonato en una Copa Libertadores con los Pavos en el año 97, siendo esto último la huella más grande que dejó en nuestro pobre y necesitado balompié nacional. Quizás por ese motivo es que la gente le tenía fe. Quizás para dichas eliminatorias las cosas serían diferentes al contar con un técnico de gran trayectoria, tanto así que los peruanos estábamos dispuestos a comernos cualquier cuento que nos venda la prensa. Así de mal estábamos, tan perdidos y tan necesitados de triunfos, y la verdad es que razones habían al llegar traumados del proceso eliminatorio anterior y tras las buenas participaciones de las selecciones sudamericanas en el Mundial de 2010, la verdad es que se nos hacía algo a la boca. Es por ello, queridos amigos, que estoy haciendo este hipotético video para el día de hoy, a modo de plantear qué es lo que hubiese ocurrido si todas nuestras pajas y fantasías se cumplían. ¿Qué chucha hubiese ocurrido si Perú clasificaba al Mundial de Brasil 2014? Así que ponme de una vez esa intro, Waldir. Como todos sabemos, en cada teoría siempre debe haber un punto de quiebre, y ese será el partido contra Uruguay en Lima en el año 2013. Llegaba el 6 de septiembre del año 2013 y Perú se jugaba la vida contra Uruguay en el Nacional de Lima. Un triunfo nos daba buenas posibilidades de clasificación, pero lamentablemente no fue así. Y todos sabemos lo que ocurrió al final, pero como nosotros estamos alucinando, vamos a colocar que Perú hubiese ganado aquel partido por la mínima diferencia con golazo de la Foquita Farfán a lo Nene Cubillas, y Perú daba un paso importante. La gente no se le iba encima al árbitro y por lo tanto aquel recordado hincha nunca se hubiese hecho famoso. No había roche y Perú se asomaba a un retorno mundialista tras 32 años de ausencias y frustraciones. Sin embargo, como buen peruano, había que sufrir hasta la última fecha, en donde con un estadio nacional totalmente repleto, se le ganaría a los titicacos por la mínima diferencia, alcanzando así el cupo de repechaje. El país estaba de fiesta, la orgía no paraba y la fe seguía intacta. Y tal y como ocurrió en el repechaje de Rusia 2018, la gente ya daba por hecho una clasificación peruana al tener que jugar el repechaje contra una selección pequeña de poca trayectoria como Jordania. Llegaría el 13 de noviembre del 2013, día del partido de ida en la ciudad de Amán, capital de aquel país asiático. Y si bien para Uruguay aquel partido fue pan comido, considero que Perú hubiese llegado a tierras asiáticas con el peso histórico de no haber clasificado a un mundial en 32 años, y tal y como ocurrió en aquel partido en Wellington en 2017, los jugadores hubiesen estado un tanto nerviosos, pero se hubiese conseguido
Un importante empate sin goles en condición de visitante. Es de esa manera como, entre tanta expectativa, llegaba el 20 de noviembre del 2013, día del partido de definición en Lima, y para aquella ocasión el equipo ya hubiese estado un poco más suelto e iría a atacar con todo desde el primer minuto. Los goles tardarían un poco en llegar. Farfán anotaría al minuto 65 del segundo tiempo y en los minutos de descuento, tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, pondría el segundo tanto que definiría la serie. 2-0 el resultado final y la orgía apenas comenzaba. Perú volvía al Mundial, hermano, tras lo cual se generaba una tremenda cortinaza de humo y a la gente ya no le importaba las agendas de Nadine. Regresando al plano futbolístico, Pizarro y Burga eran perdonados y Markarián se convertiría en una especie de mesías, un símbolo nacional, un héroe patrio, un Gareca de la época. El mundo del marketing volvería con mucha más fuerza y se vendería mucho más humo que antes. Hasta Pizarro saldría en comerciales y Markarián cobraría sus ricos palos verdes por cada publicidad realizada. Finalizaba el mes de noviembre y mientras Alfredo Morales se arrepentía por decirle no a la selección, el mundo lloraría por un momento la partida de Paul Walker. Pero con la llegada del mes de diciembre, todo sería paz y amor. Y volviendo al Perú, el título nacional de Universitario de Deportes no opacaría a la hipotética clasificación peruana y las ventas de camisetas y televisores se dispararían hacia las nubes, siendo los regalos más solicitados por aquellas fechas navideñas. Aunque para las clases urbanas más acomodadas, el nuevo PS4 no perdería protagonismo. Llegaba el año 2014 y Cosito y Nadine recibían la visita de la Copa Mundial de la FIFA en representación de todos los peruanos. Pero la noticia bomba llegaría días después con el fallo otorgado por parte de la Corte Internacional de La Haya, en donde se le otorgaba al Perú el 70% del territorio marítimo reclamado que se tenía en disputa con Chile durante casi un poco más de un año. Llegaría el mes de marzo y con ello los partidos amistosos de preparación previo al Mundial. Y en lo que a rivales respecta, creo que me atrevería a colocar algunos nombres como Suiza, Qatar, Australia, Chile y Francia. Los resultados serían lo de menos, ya que aquellos amistosos le serían de gran utilidad al ratonero miserable al momento de armar la lista final de 23 jugadores que irían al Mundial. Llegaba el mes de abril, WrestleMania 30, la vitrina de los inmortales. El Undertaker perdía su racha y Daniel Bryan era campeón mundial. Llegaría el tan esperado mes de mayo y en las salas de cines todos lloraríamos la partida de Gwen Stacy, pero todo lo mencionado pasaría a un segundo plano, cuando en un auditorio frío de la Videna, Sergio Markarián anunciaba su lista final de 23 jugadores mundialistas. ¿Quiénes serán? ¿Habrán sorpresas? Yo creo que sí. En el arco, Raúl Fernández, arquero titular durante todo el proceso eliminatorio. Por aquella época jugaba por el FC Dallas de la MLS. Diego Penny, típico suplente de Fernández durante aquel proceso eliminatorio. Para aquel año ya sería el arquero de Sporting Cristal, tras realizar buenas campañas con el Juan Aurich de Chiclayo durante los años previos. Hubiese sido considerado en aquel plantel mundialista de todas maneras. José Carvalho, tercer arquero durante aquel proceso eliminatorio, llegando incluso a jugar un partido si tomamos en cuenta aquel recordado empate de 1 contra Bolivia en La Paz. Venía de ser campeón con la U en 2013 y para aquella ocasión de todas maneras hubiese formado parte de aquel plantel mundialista
así como ocurrió en Rusia 2018. En la defensa, Alberto "El Mudo" Rodríguez, defensa titular durante aquel proceso eliminatorio, ya estaba decaída si a nivel de clubes hablamos, pues las lesiones ya le estaban empezando a pasar factura, y como muestra de ello, el jugador ya estaría dando sus últimos pasos en las ligas europeas. Jugaba por el Rio Ave de Portugal en aquel año. Carlos Zambrano, típico acompañante de Rodríguez en la saga central del equipo titular de la selección durante aquel proceso eliminatorio. Se podría decir que se encontraba en su mejor momento, ya que venía siendo titular indiscutible en el Frankfurt de la Bundesliga de Alemania. Cristian "La Sombra" Ramos, la primera opción de reemplazo ante el caso de alguna ausencia por parte de alguno de los dos zagueros centrales del equipo titular, se encontraba jugando por el Juan Aurich de Chiclayo en aquel año, y de todas maneras hubiese sido incluido en aquella nómina mundialista. Carlos Ascuez. Lo sé, imbécil, si te menciono su nombre bajo estas circunstancias en pleno 2022, es posible que te eches a cagar de la risa, pero hay que recalcar que el 2014 fue un año muy diferente para el patrón. En aquellos momentos era considerado como una joven promesa. ¿Recuerdan los amistosos de Perú en el 2014 bajo el mando de Bengochea? ¿Recuerdan a ese Ascuez goleador? Ya. Ahí tienen el motivo principal de su convocatoria. Asimismo, a modo de agregar, el jugador podía cumplir con trabajos polifuncionales al poder acomodarse en la posición de back central y volante mixto. Así que pienso que su polifuncionalidad hubiese ayudado al jugador a complementarse en aquella lista final de 23 jugadores. Joel Aceituna Herrera, lateral derecho que formaba parte del equipo titular del Ratonero durante la última parte de dichas eliminatorias. Para aquel entonces ya era un jugador veterano y venía jugando por el Real Garcilaso de la liga local. Luis Advíncula, una joven promesa del momento. Por aquellos años, Marcarián ya lo hacía jugar de lateral derecho, aunque por momentos lo solían adelantar en su línea. Aunque no era un titular indiscutible en la selección, habían veces que solían colocarlo desde el arranque. Jugaba por Cristal en aquellos momentos. Yoshimar Yotun, otra joven promesa, habitual titular por la banda izquierda de aquella selección. Como opinión personal, creo que como lateral izquierdo era una madre, ya que su tamaño no lo ayudaba. Y bueno, por aquellos momentos todavía no había un Gareca que lo haga jugar de volante mixto a modo de explotar todo su potencial. Jugaba en Cristal en aquel año. Jair Céspedes, habitual pieza de recambio de Yotun en aquella selección. Si bien no llegó a disputar minutos en aquellas eliminatorias, solía estar presente en la banca de suplentes. Jugaba por el Juan Aurich de Chiclayo en aquel año. En la volante, Rinaldo Cruzado. Quizás muchos lo consideraban como un jugador acabado antes de la llegada de Marcarián. Sin embargo, fue el mismo mago el que le levantó su potencial, llegando incluso a considerarlo como una pieza indiscutible en el equipo titular de aquella selección, contra todo pronóstico. Incluso gracias a ello, el jugador llegó a ser transferido a un club de la Serie A de Italia, como lo fue el Chievo Verona, llegando incluso a disputar una buena cantidad de partidos oficiales. Para aquel año se encontraba jugando en el Nacional de Uruguay, sin llegar a tener mucho protagonismo. Luis Cachito Ramírez, otro habitual titular en el equipo de Marcarián en el mediocampo. Se podía decir que su mejor momento futbolístico transcurrió durante aquellas eliminatorias. En aquel año se encontraba jugando en el Botafogo de Brasil. Edwin Retamoso, un balón de oxígeno. El Cholo era todo terreno e incluso solía arrancar de titular en algunos partidos de dicha eliminatoria, aunque más solía ser considerado como una pieza de recambio frente a la falta de marca por parte de Ramírez y Cruzado. Jugaba en el Real Garcilaso de la liga local durante aquel año. Yosemir Bayón,
otra habitual pieza de recambio en aquella selección. Su presencia en aquella nómina mundialista se hubiese dado frente a la falta de volantes de marca en aquel plantel. Jugaba por la Universidad San Martín en aquel año. Juan Manuel "el Loco" Vargas. Más allá de ya no estar en su mejor momento futbolístico, el Loco todavía se mantenía en la élite del fútbol mundial. Y si bien ya no era el mismo Vargas del periodo 2008-2009, para Markarián era uno de los intocables de aquella selección. Se encontraba jugando en la Fiorentina de Italia en aquel año y para aquel entonces parecería que se iría reencontrando de a poco con su mejor versión futbolística, cosa que al final no ocurrió. Jugamos mal y ¿cuál es el problema? Cristian "el Chaval" Benavente, uno de los jugadores que conformó aquel recordado plantel sub-20 que casi clasifica al Mundial de Turquía 2013. Asimismo, quiero recalcar que nunca fui un Benalover y esta mención la hago a pedido del fandom del canal. Asimismo, desde aquellas épocas, la prensa ya le reventaba cohetes al jugador y de todas maneras considero que hubiese habido cierta presión por parte de la afición y la prensa para que el mago lo considere en la lista final de 23 convocados. Probablemente el chaval hubiese batido algún récord Guinness al haber participado en un mundial sin ni siquiera haber disputado un partido oficial en alguna liga profesional, pues en aquellos momentos el jugador seguía perteneciendo a las filas del Real Madrid Castilla, pero todo podía ocurrir en Jerusalén. Jan Deza, otro de los grandes destacados de aquella selección sub-20 de Ahmed, y lo sé, si te menciono su nombre en pleno 2022, probablemente te vuelvas a cagar de la risa, pero hagan memoria. En el año 2014, la realidad del jugador era totalmente diferente. Todavía era considerado como una joven promesa. Y por cierto, ¿recuerdan el partidazo de Deza en el Wembley, en un partido contra Inglaterra previo al Mundial del 2014? Precisamente ese es el Deza que estoy colocando en esta lista. Evidentemente, para esta línea de tiempo ficticia, considero que el jugador hubiese llamado la atención del comando técnico en algunos partidos amistosos previos al Mundial, así que doy por hecho una presencia mundialista por parte de aquel jugador del Montpellier francés de aquel entonces. En la delantera, André "la Culebra" Carrillo, otro de los fijos de Markarián por aquellas épocas, quizás no como titular por la presencia de los cuatro fantásticos, pero era una pieza de recambio que solía ingresar al campo de juego en casi todos los partidos. Por aquellas épocas el jugador todavía tenía ciertas deudas con la selección, ya que su rendimiento no convencía del todo, pero considero que el Mundial hubiese sido una prueba de fuego para el jugador del Sporting de Lisboa de aquel entonces. Jefferson "la Foquita" Farfán, pieza indiscutible y uno de los máximos referentes. El Mundial hubiese coincidido con su mejor etapa futbolística, ya que en aquellas épocas la estaba rompiendo en la Bundesliga con la camiseta del Schalke 04. En el área, de 9, de goleador, tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, otro referente indiscutible. Para aquel año ya se encontraba jugando en Brasil al ser parte del equipo titular del Corinthians, club con el cual de paso lograría conseguir un título intercontinental en el Mundial de Clubes al marcar el gol de campeonato en aquella recordada final contra el Chelsea de Inglaterra. El Mundial lo hubiese agarrado en un excelente momento y su presencia hubiese sido indiscutible en el equipo titular de aquella hipotética selección mundialista. Claudio Pizarro, veterano, resistido y cuestionado, pero indiscutible para Markarián en el 11 titular. Por aquellas épocas, el jugador ya tenía bastantes deudas con la selección por su falta de goles, pero una hipotética clasificación de Perú al Mundial hubiese ayudado a pasar todo eso por alto. Se encontraba jugando en el Bayern Múnich, aunque ya no como pieza titular. Sin embargo, para aquel Mundial, el bombardero hubiese sido el encargado de llevar la cinta de capitán en aquella hipotética selección.
Jordi Reina, joven promesa y goleador del equipo de aquella selección sub-20 que casi clasifica al Mundial de Turquía 2013. Para aquel entonces se encontraba jugando en la liga austriaca y hubiese sido una pieza de recambio en aquella hipotética delantera nacional mundialista. Finalmente, aquí tenemos la nómina final de 23 jugadores mundialistas y como podemos ver, los llamados Cuatro Fantásticos hubiesen mantenido el mismo protagonismo de siempre. Perú le seguiría rezando a sus vacas sagradas, lo cual hubiese podido causar cierta división en el grupo durante una supuesta etapa mundialista. Asimismo, veteranos como Carlos Lobatón hubiesen sido dejados de lado frente a la aparición de jóvenes promesas como el chaval Benavente, sin mencionar la poca continuidad de Caballito Hurtado en el Peñarol de Uruguay, lo cual hubiese generado que los ojos del mago giren en torno a otros jóvenes talentos como Jan Deza. En líneas generales, Perú hubiese presentado una nómina mundialista bastante experimentada, aunque por otro lado no se hubiese dejado de lado el factor de recambio generacional, si tomamos en cuenta nombres como Lucho Advíncula, Yoshi Yotun, André Carrillo, Carlos Ascuez, Jan Deza, Jordi Reina y Cristian Benavente. Así que pienso que de todas maneras se hubiese tratado de una nómina bastante interesante. Pasaban los días y la marca inglesa Umbro presentaba el modelo oficial de la camiseta que la selección hubiese utilizado en aquel mundial, la cual se hubiese tratado de la misma que se usó en la Copa América de Chile 2015, mientras que por el lado de la indumentaria alternativa, la camiseta roja hubiese contado con una franja del mismo color, aunque con una tonalidad más opaca. Días después, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes serían despedidos entre bombos y platillos en el aeropuerto Jorge Chávez, y una vez llegados a tierras cariocas se realizaría la tan esperada ceremonia de inauguración con bandera peruana presente y al ritmo del We Are One, bajo las interpretaciones de Pitbull, J-Lo y la otra cojuda que no conozco. En lo que respecta a nuestros rivales, de todas maneras nos hubiese tocado estar en aquel grupo de la muerte conformado por Italia, Inglaterra y Costa Rica, aunque con la presencia de Perú, el apelativo de grupo de la muerte no se hubiese tomado tanto en cuenta al considerar a Italia e Inglaterra como los candidatos fijos para pasar a la siguiente ronda. Llegaría el 14 de junio del 2014 y Perú haría su retorno histórico a los mundiales tras 32 años de ausencias. El rival a vencer sería la humilde Costa Rica. Todas las estadísticas darían a Perú como el favorito y para muchos este hubiese sido el partido fijo a ganar, a modo de mantener vivas las chances de avanzar a los octavos de final, teniendo en cuenta la jerarquía de los otros oponentes. Así que veamos qué es lo que ocurre. La formación no sería nada del otro mundo y se hubiese mantenido el mismo 4-4-2 que se utilizó en la última parte de aquellas eliminatorias. Fernández en el arco, en la defensa Zambrano, Rodríguez, Yotun y Aceituna Herrera. El mediocampo hubiese estado conformado por dos creativos como Cruzado y Ramírez, mientras que los llamados Cuatro Fantásticos se harían presentes en la zona ofensiva. Salen ambos equipos a la cancha y en las tribunas se apreciaría a una abundante cantidad de público peruano que se haría presente en la fiesta, no solamente por el contexto económico, sino también por la cercanía geográfica, tras lo cual me imagino a una gran cantidad de espectadores mucho mayor a lo que se apreció en Rusia 2018. Tras entonarse los respectivos himnos, sonaría el pitazo inicial. Y en lo que respecta al resultado, si bien Costa Rica le ganó a Uruguay en la línea de tiempo original, considero que para esta línea de tiempo ficticia, los ticos se hubiesen encontrado con un Perú totalmente inspirado tras retornar a los mundiales tras varios años de ausencias. De todas maneras, se hubiese presenciado un partidazo y para aquella oportunidad,
Considero que no hubiésemos sido tan lornas como los uruguayos que salieron a jugar relajados aquella vez. Como resultado final coloco un empate con varios goles, 3-3. Adelantaría a Guerrero con un tanto de penal. Joe Campbell pondría la igualdad. Farfán pondría el segundo para Perú, pero los ticos volverían a igualar con un tanto de Oscar Duarte, mientras que Marco Ureña voltearía el marcador de manera sorpresiva. Pero Farfán pondría la igualdad definitiva tras un pasesazo del chaval Benavente, que ingresaría al campo de juego durante la segunda mitad del partido, junto a Carrillo y Advíncula. En los minutos finales, Carrillo tendría una ocasión de oro para anotar el cuarto y definitivo para Perú. Pero recordemos que estamos hablando de sus épocas de pecho frío y haría una definición a lo Cóndor Mendoza, algo que de todas maneras hubiese marcado la carrera del jugador por mucho tiempo. No se ganó, pero no perder un partido que por poco se nos escapa no nos hubiese dejado una sensación tan mala después de todo, aunque la jerarquía de nuestros siguientes rivales no nos hubiese dejado tan optimistas que digamos. Llegaría el 19 de junio del 2014 y nuestro siguiente rival sería la poderosa selección de Inglaterra, que vendría de perder en su presentación. Los británicos hubiesen llegado necesitados a aquel partido, mientras que Perú no podía bajar la guardia, ya que también hubiese estado en la obligación de recuperar los puntos perdidos. El caso era sencillo: quien perdía se quedaba en knockout. Así que veamos qué equipo hubiese mandado el mago para aquella ocasión. Fernández en el arco. La línea defensiva sería la misma, salvo por el ingreso de Advíncula en reemplazo de Joel Herrera, mientras que por el lado de la volante y delantera no hubiese ocurrido nada nuevo, ya que se seguiría apostando por la misma argolla de siempre. Salen ambos equipos al terreno de juego, al frente de un estadio con presencia peruana en el 90% de tribunas. Era hoy, Ramón, era hoy, era todo o nada, y lamentablemente para Perú fue nada. Un Inglaterra muy superior en lo táctico, físico y colectivo nos pasaría por encima, aunque no nos harían el amor a placer, ya que los ingleses se conformarían con un 1-0 a favor. Ni los ingresos de Benavente, Jordi Reina y Jan Deza hubiesen podido cambiar las cosas, aunque este último se hubiese jugado un partidazo, tal y como ocurrió en el amistoso de Wembley de aquel año si nos referimos a la línea de tiempo original. Sin embargo, el pizarro inglés Wayne Rooney se reivindicaría con la afición de su país tras su carencia de gol a nivel de selección, y tras ponerse el equipo al hombro para aquella ocasión, sería el autor del tanto del triunfo que le daría más vida que nunca a un Inglaterra que se volvería a meter en la pelea para clasificar a los octavos de final. Más allá de la dolorosa pero predecible derrota, Perú no estaría eliminado del todo, y la tabla de posiciones quedaría de la siguiente manera: la sorpresiva Costa Rica en el primer lugar, tras su ficticio empate contra Perú y su sorpresivo triunfo contra Italia por la mínima diferencia. El segundo lugar estaría compartido por las dos potencias europeas, Italia e Inglaterra, con la misma cantidad de puntos y diferencia de goles. Perú ocuparía el último lugar con apenas una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si Perú quería avanzar a los octavos, tenía que ganar sí o sí a Italia y esperar que Costa Rica gane su partido. Aunque en el caso de un empate entre ticos e ingleses, Perú debía ganar por más de un gol de diferencia a los tanos para olvidarse así del rollo de la diferencia de goles y evitar de paso que se defina a un segundo clasificado por temas de fair play, tal y como ocurrió entre las selecciones de Japón y Senegal en la fase de grupos de Rusia 2018. Llegaba el 24 de junio del 2014 y todo el Perú bajo una misma frase: ganar o morir. El rival a vencer sería Italia, que con un triunfo despejaría cualquier tipo de dudas sobre su pase a octavos. Perú llegaría con bajas importantes, pero el mago no se guardaría nada.
y pondría toda la carne al asador. Mazamorra Fernández repetiría en el arco. En lo que a defensa respecta, a modo de variar, una lesión del Mudo Rodríguez hubiese sido algo inevitable, teniendo que optar de esa manera por el ingreso de Ramos en el arranque. Por otro lado, se hubiese optado por el retorno de Vargas por la banda izquierda, dejando a Yotun fuera del once titular para aquella ocasión. La volante también hubiese sufrido algunas variantes con el ingreso del Cholo Retamoso. En lugar de un fatigado Cachito Ramírez, Benavente y Carrillo serían los extremos ofensivos. Sin embargo, el show de lesionados no terminaría acá, y la ausencia de Pizarro en último momento forzaría a la Foquita a ir como segundo delantero. Un equipo bastante diferente a los anteriores, en donde se dejaba un poco de lado el tema de la argolla por razones forzosas. Y si bien los llamados Cuatro Fantásticos todavía no perderían todo aquel protagonismo, al menos ya se hubiese empezado a incorporar a cierto talento joven en el equipo titular. Salen ambas escuadras al terreno de juego, y tal como ocurrió en los partidos previos, gran parte de las tribunas serían cubiertas por presencia peruana, y tras entonarse los respectivos himnos, empieza un partido de vida o muerte para ambas escuadras. El esquema ratonero defensivo de Markarián daría resultados positivos durante los primeros 45 minutos, y el primer tiempo acabaría con un empate de 0 tras un claro dominio italiano. Para la segunda mitad, Perú optaría por el mismo ratoneo y esperar por ahí realizar algún contragolpe sorpresivo. Con el pasar de los minutos, Markarián optaría por ciertas variantes como Reina, Deza y Ascuez. Sin embargo, ya en los minutos de descuento, Italia encontraría una ocasión de pelota parada que no sería desaprovechada por Leonardo Bonucci tras una mala salida de Superman Fernández. Italia pondría al tanto que sellaría su clasificación, mientras que Perú se quedaba con las manos vacías. De igual modo, aquel equipo peruano saldría entre aplausos del campo de juego a modo de reconocimiento tras habernos llevado al Mundial tras 32 años de ausencias, y la tabla de posiciones hubiese quedado de la siguiente manera: Italia en primer lugar con 6 unidades, mientras que la sorpresiva Costa Rica sería la segunda clasificada con 5 puntos conseguidos contra todo pronóstico. Inglaterra no hubiese logrado el objetivo más allá de un supuesto triunfo contra Perú y se iría a casa en instancias tempranas junto al equipo de Markarián, que hubiese tenido una participación un tanto floja, ocupando el último lugar de la tabla de aquel grupo D. Asimismo, con la participación de Perú en este mundial, hubiesen habido algunos cambios en dicho torneo, aunque más que por una presencia peruana, estos se hubiesen dado por una supuesta ausencia de Uruguay en el certamen. Para empezar, aquel grupo D hubiese sido más accesible para selecciones como Italia e Inglaterra, aunque esto no hubiese evitado una eventual clasificación de Costa Rica a los octavos de final, aunque para aquella ocasión el equipo de Jorge Luis Pinto hubiese tenido la mala fortuna de cruzarse contra la Colombia de Peckerman en los octavos de final, instancia en la cual los ticos perderían por un marcador de 3-1, cumpliendo de todas maneras con una participación bastante digna y rescatable. En el caso de Italia, esta no hubiese cometido el roche de quedar eliminada en fase de grupos por segunda vez consecutiva y hubiese llegado a los cuartos de final siendo eliminada por la Holanda de Robben y Van Gaal. De todas maneras, no hubiesen cambiado como la paliza del 7-1 que sufrió Brasil a manos de los teutones, los cuales de todas maneras se hubiesen consagrado como campeones mundiales tras vencer a Argentina en la final. Yéndonos al ámbito nacional, la selección peruana sería recibida entre bombos y platillos en un repleto aeropuerto Jorge Chávez, para días después ser felicitada por Humala y compañía en el Palacio de Gobierno. Yéndonos a los hechos post-mundialistas,
Y hablando del destino futbolístico de cada jugador, lo más probable es que los llamados Cuatro Fantásticos se hubiesen mantenido en sus clubes tras una discreta participación mundialista de Perú, aunque digamos que las cosas hubiesen podido cambiar un poco para los jugadores más jóvenes, como el caso del chaval Benavente, quien probablemente no hubiese continuado pudriéndose en el Real Madrid Castilla y hubiese sido cedido a préstamo a algún club pequeño de la Liga Española como el Celta de Vigo o el Real Betis, llegando finalmente a debutar en una liga profesional, algo parecido con el Chiquillo Deza, al cual lo considero como una de las posibles revelaciones peruanas en aquel mundial, poniendo de esa manera las miradas de algunos cazatalentos hacia él para posteriormente recibir una oportunidad de estar en algún club pequeño de la Premier League como el West Ham United. En lo que respecta a temas dirigenciales, la salida del maestro Burga se hubiese dado de todas maneras por temas legales, tras lo cual la llegada de Oviedo hubiese sido un hecho que de todas maneras se hubiese mantenido en esta línea de tiempo ficticia. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido con el cuerpo técnico de aquella época? Bueno, para empezar, creo que Markarián de todas maneras no hubiese tenido la intención de seguir dirigiendo a la selección a modo de ocupar un cargo más alto en la federación, tras lo cual Pablo Bengochea hubiese permanecido como DT de la selección peruana hasta el final de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 sin éxito alguno. Por su parte, Markarián hubiese ocupado el cargo de director deportivo, cargo que en la línea de tiempo original fue ocupado por la tía Oblitas, tras lo cual la llegada del Tigre Gareca hubiese sido algo que nunca hubiese ocurrido. Pero bueno, esas son puras teorías ficticias, así que deja la paja, hermano, y volvamos a nuestra realidad. Este sería el final de este video tan pedido y a la vez tan solicitado por parte de varios suscriptores del canal, y que finalmente ya lo tienen disponible aquí junto con otros materiales como los de Perú en Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Con el tiempo me han surgido diferentes preguntas provenientes de diferentes suscriptores del canal en donde se pregunta acerca de un posible futuro video de Perú en Qatar 2022. Y simplemente aprovechamos la situación para aclarar lo siguiente, ya que la temática de estos videos tienen como principal inspiración recrear épocas nostálgicas, y debido a que estamos hablando de un hecho que es como que más o menos reciente, es posible de que este material se empiece a realizar en un lapso no tan inmediato, así que no esperen este video para este año y quizás para el próximo. Es algo que habría que pensarlo todavía. Igualmente, para los que han llegado a este minuto del video, simplemente agradecerles y mencionarles que son unos grandísimos idiotas. No, que va, saben que es mentira, saben que ustedes son geniales, el canal se debe a ustedes, y a modo de homenajearlos y alegrarles el día, este material va con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes, a modo de agradecerles todo el cariño y buena onda que brindaron a este pequeño y humilde canal, ya que este canal no sería nada sin ustedes, y espero que este material haya sido de su agrado y sobre todo espero no haberlos defraudado. Igualmente, para cualquier tipo de apoyo voluntario, ya saben que pueden hacer sus donaciones voluntarias al código QR del yape del canal que ha estado apareciendo a lo largo del video. También para cualquier otro tipo de apoyo, ya saben que pueden dejar su like al video, que nunca está de más. También en caso de que sean nuevos por aquí, ya saben que pueden suscribirse a modo de enterarse de los otros materiales, ¿no?, que también se publican en este canal, ¿no?, sobre todo si te gusta la temática retro. Bueno, también aprovechar también para pedir disculpas porque en varias tomas se me ve como que leyendo
a diferencia de los otros videos en donde se me ve hablando directo a la cámara, pero esto se ha hecho por un tema de corto tiempo, por un tema de apuros, y bueno, mi principal objetivo era publicar este video y terminarlo también de la manera más rápido posible, ya que había sido este material ya había sido postergado durante ya mucho tiempo, ¿no? Así que para qué hacerlos esperar más, pero creo que son detalles no tan importantes, así que bueno, creo que igual estamos haciendo como que hemos hecho algo lindo de todas maneras, ¿no? Bueno, creo que no hay nada más que decir, creo yo, ya se dijo todo, así que ya nos estamos viendo hasta la próxima.